Estaba viendo algunas estadísticas, hermanos. Dicho sea de paso, pueden buscarlo ustedes en internet, entran a Google y dices cuál es el distractor más grande del ser humano. Y he estado viendo una estadística, por ejemplo, ¿cuál es el distractor del cristiano? Si bien es cierto, hermanos, la ciencia ha avanzado demasiado y la ciencia implica, hermanos, muchas cosas, avances tecnológicos, pero algo que ha acaparado mucho es este aparato tan pequeño, ¿no? El teléfono, ¿no? Encontramos la estadística de que el teléfono, número uno, mató al televisor. El teléfono mató al reloj. El teléfono mató a la cámara fotográfica. El teléfono mató a la radio. El teléfono, podemos mencionar N de cosas. Mató a la computadora, más. Y mató a otras cosas que antes, en otros tiempos, existían. Y eso no es lo preocupante, ¿no? Este teléfono también, la que me llamó mucho la atención es que también está matando generaciones. Está matando cristianos, jóvenes, adolescentes y lo más terrible, hermanos, a los niños, hermanos. Entonces, casualmente, hermanos, en el mes de agosto, el pastor Alejandro Muñoz ha estado en Lima, en Perú, en el Estado Nacional, que se reunieron algo de 40,000 personas, ¿no? Y él, hermanos, introdujo su sermón también con esto, ¿no? Dice, la principal preocupación del ser humano, dice, es que esta generación, dice, actual, se está muriendo. Estamos perdiendo de vista, hermanos, nuestro verdadero sueño, nuestro verdadero anhelo, nuestra verdadera meta. Todos aquí hemos venido con una meta, los que somos inmigrantes, hermanos, hemos venido con una meta. Ustedes, acuérdense cuándo llegó y cuál fue su meta aquí en la tierra. Algunos han venido y dicen, yo voy a trabajar solamente 5 años y voy a volver a mi país porque necesito construir una casa aquí. Yo necesito dar educación a mis hijas, están en la universidad, terminan su universidad, yo me regreso. Hermanos, muchos de nosotros tenemos más de 20 años, o quizá 15 años. Yo le pregunto, ¿usted ha alcanzado su meta? ¿Cumplió su palabra? Hermanos, al igual que esa meta, nosotros cuando nos entregamos nuestras vidas, los que somos bautizados, nuestra meta fue, yo anhelo entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, a la tierra nueva. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Esa meta estamos perdiendo de vista. Porque ¿saben qué dice la estadística, hermanos? Un cristiano pasa, hermanos, miren, sacamos la cuenta aquí, vamos a poner la iglesia de Jonesboro. Pasa de la iglesia, mira, llega a las 9:30 de la mañana, 10:30, 11:30, 2 horas y media, porque a las 12 en punto ya nadie presta atención, 2 horas y media.
El altar del culto joven demora solamente 1 hora. Tienes ahora decir, siendo optimista, ponme 4 horas. El cristiano pasa 4 horas en la iglesia, podemos decir, delante del Padre Celestial, pensando, preparándose para la tierra prometida. Pregunto, ¿cuántas horas pasamos en las redes sociales? ¿De qué nos alimentamos diariamente? Felicitaciones para los que nos levantamos, ni bien te levantas, a lo mejor estás con flojera, pones a lo mejor la lección de escuela sabática en audio, excelente. A lo mejor pones una predicación en audio, excelente, ¿no? Genial. La tecnología, hermanos, no podemos decir que es mala, es muy buena, porque ayuda a la predicación del Evangelio, hermanos, a rincones que países, por eso decía la vez pasada, países que no se pudo predicar, que son prohibidos, hermanos, legalmente, pero las leyes digitales todavía no son prohibidas, ¿no? Por ejemplo, el mensaje de China puede entrar por internet, por las redes sociales. Todavía no está restringido. O si está restringido, pues el gobierno no tiene el control absoluto todavía. A rincones que no llega a las personas puede llegar la tecnología, ¿no? Hermanos. Pero sin embargo, el ser humano, nosotros, especialmente los adultos, a veces no somos disciplinados. Requiere una disciplina, no es falso, ¿no? Especialmente, hermanos, los que somos padres. Y aquí tenemos muchos padres. Y si todavía tenemos hijos pequeños, recomendación, hermanos. Recuerden que nosotros somos el ejemplo de los hijos. Yo no lo puedo decir, hijos, no estoy viendo el celular. Cuando mi hijo a mí me ve viendo la tecnología, viendo mis videos, yo no sé, a lo mejor jugando, ¿no? Alguien podría decir, pero hermano, yo juego con mi hijo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No? Está bien, hermano. Pero a mí, hermano, lo que me llama la atención es las estadísticas que hay en la realidad. Y en Estados Unidos, hermanos, la realidad es alarmante. No hay una casa de un americano que no tenga sus juegos instalados en computadora. Tienen bien equipados. Las computadoras de mayor capacidad están instaladas ahí en la casa para predicar la palabra, para jugar los perros. Finalmente, hermanos, la decisión es personal, ¿no? Hermano, el tema de hoy no es esta. El tema, hermanos, es otro, ¿no? Pero quisiera dar una introducción porque el tema de hoy va relacionado con esto. Hermanos, el apego, el uso frecuente de la tecnología, el teléfono, las redes, hermanos, hace que mi vida espiritual, hermanos, se enfríe. Hace que mi vida espiritual sea una vida espiritual indiferente, frívola, una vida espiritual sin necesidad, apático, una vida espiritual, no sé, a medias, como diríamos, a media cara, a ver si por si acaso. Hermanos, el mensaje de esta mañana se titula Los peligros de la iglesia. No vamos, hermanos, a estudiar, sería Apocalipsis, hermanos, para estudiar solamente un versículo, hermanos, pero es 1, 2, 3 días. Pero vamos a sacar un breve resumen, hermanos. Hoy vamos a estudiar respecto a la iglesia de la Odisea. El texto que hemos leído en la lectura bíblica, hermanos, se encuentra en Apocalipsis 3, 17 y 18, pero vamos a leer desde el 14. ¿Ya? Dice, escribe el ángel de la iglesia, dice, en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué dice el versículo 15, hermanos? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos, para entender la Odisea, ¿quién era la iglesia de la Odisea? ¿En qué año fue su existencia en este lugar? La Odisea, hermano, fue fundada por Antíoco II en el año 261 hasta el año 245 antes de Cristo, hermanos, y llamada así en honor, dice, a su esposa, se llamaba la Odisea. Fue una hermanos, la Odisea fue una
a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia. Actualmente, hermanos, los centros comerciales más ricos en Asia, ¿quién es? Actualmente, China, ¿sí o no? Más o menos podemos, en nuestros tiempos, compararle con la Odisea, era como China actualmente. Listo, ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Además de un famoso centro bancario, tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida, hermanos, por un terremoto, bueno, fíjense, en el año 60 a.C., sus habitantes, hermanos, fueron capaces de llevar a cabo una reconstrucción, hermanos, por sus propios medios, sin necesidad del apoyo de países vecinos, sin necesidad de apoyo de otras ciudades. Ellos tuvieron la capacidad, la Odisea, terremoto destruido, quizá todavía edificaciones más grandes o más gigantescas, ¿ya? Entonces, la ciudad era famosa por sus manufacturas de ropa confeccionadas con lana negra de la región. También ellos se sentían orgullosos de contar con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento, dice, para propiedades, para curar enfermedades de los oídos. Se fabricaba, hermanos, el colirio ahí, hermanos, para las enfermedades de la vista. Hermanos, otro detalle interesante es que en el año 62 a.C. allí había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos y quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Estos vivían con muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. Más o menos, hermanos, la Odisea, hablando literalmente, sí era rico, ¿no? Tenía poder económico, tenía sus fábricas, entonces era un país poderoso económicamente hablando. Entonces, hermanos, cuando aquí la Biblia habla de la Odisea, cuando dice yo conozco tus obras, o sea, lo que la Odisea resaltaba, hermanos, era, ¿no? Pues tenemos el poder económico, ¿qué necesitamos nosotros? Tenemos. Sí había, y lo ha demostrado en el año 60, cuando fue destruido por un terremoto. ¿Qué pasó? Inmediatamente, hermanos, nosotros no necesitamos de nada. Dinero tenemos aquí, lo reconstruimos. Eso me acuerdo, hermano, no sé qué año fue, el año 2018, si no me equivoco, el 17 en Japón. También fue destruido la ciudad, una parte de Japón. Y los japoneses, unos rapidísimos, 2 o 3 meses, reconstruyeron la ciudad. Entonces, cuando aquí habla, hermanos, cuando dice yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres frío y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí es algo tremendo, hermanos. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Queridos hermanos, de las 7 iglesias de Apocalipsis, la Odisea es la 7ª iglesia. La Odisea, hermanos, proféticamente hablando, es la última iglesia de Apocalipsis. Y nosotros, hermanos, cuando hacemos un contraste de la iglesia actual que pertenecemos, hermanos, nosotros pertenecemos a la iglesia de la Odisea. La Odisea. ¿Cómo era la Odisea? Se creía rica, se creía, dice, yo no necesito, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero aquí el testigo fiel del Apocalipsis, ¿quién es, hermano? Es Jesús, hermano, Cristo. El testigo fiel habla y dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, dice, hermanos, tenemos que considerar, por tanto, cuando este imperativo se utiliza, hermanos, es para decir, pero considera, pero recuerda, ¿no? Como una advertencia. Dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo
reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Queridos hermanos, ¿qué está pasando actualmente en Florida, en New York, aquí en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en México? Hermanos, a veces yo cuando los hermanos piden al grupo, hay que orar para que esas cosas no pasen, hermanos. Yo digo, hay que orar para que esas cosas pasen. ¿Saben por qué? ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, mis queridos hermanos. Aquí hay varios padres. ¿Qué hace usted, hermano Saúl, cuando Goyo le saca de quicio? Ya se pasó, Goyo. ¿Acaso no agarra el palito ahí que usted lo tiene? Goyo, ven, vamos al baño, vamos a conversar contigo. Pregunto, hermanos, ¿eso lo hace el hermano Saúl porque él es malo? No, de ninguna manera. Porque él es el padre, es responsable de la formación de su hijo. Porque si papá Saúl no corrige a Saúl pequeño, pues se va a volar, se va a vacilar, va a hacer lo que quiera, hermanos. Entonces, hermanos, quizá el Señor, hermanos, nos está dando la oportunidad a través de estos acontecimientos, hermanos, para que el pueblo se acuerde de Dios, hermanos. Especialmente, hermanos, Estados Unidos, especialmente, y muchos somos parte de eso, hermanos. Yo no sé, cuando usted salió de su país, me imagino que hizo una oración, se encomendó, Señor, por favor, si tú me cuidas aquí en el desierto, que no me pase nada, por favor, Señor. No sé cualquier promesa que hiciste. Pero a veces estás acá y te olvidas. Te olvidaste de la promesa que hiciste. Te olvidaste que Jesús te cuidó en el desierto durante 5, 10, 15, 20 días, hermano, que te dio alimento. Y llegaste aquí y a veces el Señor te bendice con algo material y te olvidaste. Y eso no es correcto. No es correcto, hermanos. Entonces, aquí el Señor nos recuerda y nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis hermanos, mientras haya la oportunidad, el tiempo de gracia, tenemos la oportunidad, mis hermanos, de arrepentirnos, de corregir nuestra vida, de enmendar nuestros errores, de hacer lo correcto delante del Señor, de hacer las cosas buenas, porque de lo contrario, mis hermanos, si eso no pasa en nuestra vida, nosotros, hermanos, no podremos entrar en el reino de los cielos. Nos vamos a perder por culpa de nuestra negligencia. Y eso no es el plan de Dios, hermanos, que nosotros nos perdamos, sino que todos alcancemos, dice, la salvación a través del arrepentimiento, de la obediencia. ¿Y saben qué dice, hermano, el versículo 20? Este es algo bonito, hermanos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Queridos hermanos, esta invitación es para la iglesia de la Odisea. No es para las personas nuevas, es para nosotros, mis hermanos. Porque nosotros somos la iglesia de la Odisea. Y una vez más, hermanos, yo estoy a la puerta y llamo. Queridos hermanos, el Señor llama todos los días a la puerta de nuestro corazón. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted escucha la voz del Señor? ¿Qué pasaría, hermanos? A mí me pasó. Yo sé que la persona está ahí. Yo estoy tocando la puerta. Y todavía le llamo, le digo por su nombre. Y no me escucha, hermanos. ¿Y sabes qué me pasó? Dije, nunca más le voy a visitar. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Yo quiero visitarle para orar por él. Pues no quiere, está bien. Me sentí mal. Pero luego recapacité y dije, no. Si el Señor todos los días, hermano, nos invita, nos llama, a pesar que yo esté ocupado, que usted está ocupado, el Señor no se enoja. Y aún te sigue llamando. Por eso dice, no, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermano, ¿saben por qué dice si alguno oye?
es que no todos vamos a oír la voz de Dios. No todos, hermanos. A veces, quizá nos vamos a hacer los sordos. No vas a escuchar porque tú no quieres, porque no estás sordo literalmente, sino porque te haces el sordo. ¿Qué significa hacerse el sordo, hermanos? ¿Qué significa, no? ¿No escuché? No sé. No estoy enterado. Falta de interés. Y el versículo 20. Con mi Padre en su trono. Y aquí está el 22, dice, el que tiene oído, levante la mano a todos los que tienen su oído. Ojo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis apreciados hermanos, hablar de la iglesia de la Odisea, hermanos, es hablar de nosotros, es hablar del hermano Freddy. ¿Cuántas veces, hermano Freddy? Yo no sé, hermano, solo usted y Dios sabe cuántas horas dedicamos al Señor a la semana. ¿Cuántas horas en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuántas horas de oración? No sabemos, hermano, pero usted sabe. Pero si no dedicamos, hermano, estamos en peligro. ¿Y qué es un peligro? Es un riesgo. Y recuerden, es un peligro, no, es un peligro para la muerte, hermanos. Es un peligro para la muerte. Mis queridos hermanos, la iglesia de la Odisea, según se creía rico, según no tenía necesidad, según se creía caliente, pero aquí, hermanos, el comentario dice, no, ¿por qué habla de la tibieza? ¿Por qué no le gustaba la tibieza a Jesús? Pon un ejemplo, hermanos. Ya se viene el verano. Estás ahí, pleno verano, expuesto afuera en el exterior, y tienes una sed enorme. Y de pronto alguien te alcanza el agua, una agua caliente. ¿Sientes que tomaste? ¿Sientes que ha satisfacido tu sed? ¿Un agua caliente? ¿Qué agua quisieras tomar en ese momento? Mire, es un agua fría, Señor. Entonces, ¿no? La iglesia, hermanos, la Odisea, la tibieza que Jesús habla, hermanos, es esta, ¿no? La tibieza, hermanos, en la que nosotros somos una iglesia diferente. Una iglesia, hermanos, que quizá nos hemos acostumbrado a la vida cristiana monótona, lo mismo, hermanos. Mira, una cosa, hermanos. La tibieza espiritual tiene que ver, hermanos, con lo que compromiso. ¿Cuándo yo estoy comprometido con el Señor? Cuando yo estoy en contacto todos los días. Cuando no siento ningún compromiso. Es que no tuve el contacto, hermanos. No tuve una comunión. Es igual que un amigo, ¿no? Tú tienes un amigo, el amigo dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a un día de caminata? Cuando tú no has cultivado una amistad, pones cualquier excusa, dices, no, ¿sabes qué? Ahorita no tengo que trabajar. Pero si has cultivado una amistad, has convivido y sabes, tienes que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Pero mientras tanto, no. Entonces, hermano, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para salir de la tibieza. Porque aquí Jesús dice, ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos, este mensaje en verdad es profundo, es terrible, es duro, es fuerte. Porque dice, te vomitaré. El vómito, hermanos, es algo que no sirve. ¿Sí? Es algo que el cuerpo rechaza, hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos esforzarnos. Necesitamos esforzarnos para salir de la tibieza. ¿Cuáles son los hábitos, hermanos, que nos alejan de Dios? ¿Cuáles son los hábitos que nos apartan de Dios? Usted puede ser un buen trabajador,
Y en su trabajo le digan, wow, se llega puntual, trabaja muy bien. Eso es aquí en la tierra. ¿Será lo mismo también en la iglesia del Señor? Pues, hermanos, como decía el pastor Julio la semana pasada, ¿no? Para el trabajo, ¿a qué hora te levantas? Haz el esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hay percatita, ¿no? No hay miles, no hay pago por la semana, ¿no? Pero para el Señor, hermano, debería ser mejor, Señor. Finalmente, hermanos, yo quiero terminar este mensaje de los peligros, hermanos, de la tibieza espiritual. Aún estamos a tiempo, hermanos. Somos una iglesia literalmente joven, pero muchos de nosotros no somos jóvenes espirituales, no somos adultos espirituales. Por lo tanto, mis hermanos, enseñemos a los jóvenes espirituales a encaminar la vida cristiana como corresponde. Una vida cristiana, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. No a mi voluntad. Que Dios, hermano, nos dé la sabiduría del alto para que usted y yo un día podamos entrar en el reino de los cielos, en las naciones celestiales. Que ninguno no nos pueda faltar de aquí. Y un día podemos decir, abrazarnos, hermano, valió la pena. ¿Se acuerda cuando hablamos de ese tema? ¿Se acuerda cuando cantábamos? Hermanos, que ninguno pueda perderse. Y todos podamos alcanzar la salvación. Mis hermanos, es mi deseo, es mi anhelo en esta mañana que podamos salir de la tibieza espiritual al calor espiritual. Pero eso nos requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo está en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra y Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus consejos, Señor. Esperamos, Señor, escuchar tus consejos. Esperamos, Padre, que nos sirva para hacer cambios en nuestra vida. Por favor, Señor, no permitas que ninguno de nosotros podamos perdernos por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestro desinterés, por causa, Señor, de no esforzarnos en la vida cristiana. Por favor, Padre, danos ese espíritu para esforzarnos, danos la fuerza de voluntad a través del Espíritu Santo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Usted conoce, Señor, sus luchas, conoce, Señor, la adversidad que ellos pasan, conoce, Señor, la situación que cada uno de ellos atraviesa. Por favor, Padre, te ruego en esta mañana que tengas compasión y misericordia de cada uno de nosotros. Señor, sácanos de la tibieza espiritual. Líbranos, Señor, de la tibieza espiritual, porque tu palabra dice, yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de nuevo. Por favor, Padre. Entrego en tus brazos de amor la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los amigos que hoy nos acompañan también, Señor. Cuídate de ellos y podamos volver también para el punto cómodo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.